Muchas gracias por avisarnos, señorita Google, que ya estamos grabando. Entonces, como les decíamos, tenemos hoy como invitades, primero la voy a presentar a ella, que va a ir al final, solo para nombrarla. Vamos a estar con Maylén Martínez Garat, que ella es estudiante de Trabajo Social y participa de uno de estos espacios de la red de espacios de radio en salud, en la Residencia Integral de Salud Mental del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Y ahora le voy a pasar la palabra a Maximiliano Toni, que es licenciado en Antropología, docente de las cátedras de Extensión, Territorio y Organizaciones Sociales en la Facultad de Humanidades y Artes, y también es docente de la Cátedra de Antropología, de Trabajo Social, y es el director de Desarrollo Territorial del Área de Extensión y Territorio de la Universidad. Yo quiero decir que es un influencer y un humorista también, lo voy a decir y que quede registrado. Así que bueno, si gracias. Gracias a ambos por venir a compartir con la cátedra. Así que bueno, Maxim. Bueno, gracias Vicky. Bueno, un gusto, ya estuve en otra oportunidad, yo no sé cuánto tiempo atrás, porque esta pandemia como que nos desacomodó a todos espacio-temporalmente, pero bueno, es un modo distinto, la otra vez era una ronda, vamos a tratar de... Yo voy a tratar de charlar algunas cuestiones y después, bueno, como lo definan quienes coordinan, veremos cómo se establece de lo más interesante que va a ser después el diálogo a partir de los disparadores que nosotros podemos haber planteado. Cuando se me convoca, se me plantea la cuestión de territorio. Como habrán visto en la presentación de Vicky, el nombre, muchas de las cosas que yo hago, aparece la palabra territorio, director de desarrollo territorial, la cátedra de extensión y territorio, el área de extensión y territorio. Hay como una sobreabundancia del término territorio. Esto no siempre fue así. Yo trabajé en extensión, laburé muchos años en la dirección de infancia, lo que era el área de la niñez en la municipalidad, pero antes había trabajado también en extensión en los 90, y el término territorio no aparecía directamente, era una palabra que obviamente existía, tenía su etimología, pero estaba fuertemente vinculada a la cuestión del Estado o más de todo lo que tiene que ver con... Era cuestión de geógrafos, digamos, la cuestión del territorio. Cuando se hablaba de territorio tenía que ver con la cuestión de la soberanía, con alguna otra cuestión. Sin embargo, actualmente, ya desde hace varias décadas, el término territorio se asocia mucho a pobreza, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que cuando en la cátedra que les comentó Vicky, esta de Extensión, Territorio y Organizaciones Sociales, que es una unidad electiva que se hace en la Facultad de Humanidades, cuando trabajábamos algunas dinámicas para poder pensar el territorio, pero desde lo lúdico, con afiches, para fomentar más el laburo grupal, siempre llamaba la atención cuál era el campo asociativo de la palabra territorio en general, y que no dista mucho del campo asociativo que uno ve cuando va a un congreso, a esto que ahora todos le tenemos miedo, que son los conversatorios, o a todas estas instancias. Siempre aparece el término territorio, por un lado, asociado a la pobreza persistente o pobreza estructural, es decir, a una villa, un asentamiento, un barrio de vivienda social, a las periferias, en el caso de la ciudad de Rosario. Y también aparece esta cuestión de ir al territorio. En los enunciados universitarios hay una fuerte continuidad en esto. Bueno, vamos al territorio. Incluso me acuerdo una vez que yo estaba dando una charla en la Universidad de Cuyo y hablaban de bajar al territorio, cuando en realidad los grupos campesinos con los que trabajaban estaban arriba, ¿no? Es decir, acá en la llanura también se usa esto de bajar al territorio, como que, bueno, que son cuestiones que dan cuenta de que eso que nosotros concebimos con territorio está muy atravesado por cuestiones de poder simbólico, digamos, por cuestiones de tipo cultural, es decir, porque, digamos, ¿por qué se baja al territorio? ¿Por qué se va al territorio? En esta idea de ir al territorio subyace mucho una idea de que la universidad no tuviera territorio. La universidad va al territorio
Y esos territorios no son lugares cualquiera, en general son lugares que están en situación de pobreza extrema. Algo de esto de que la universidad no tiene territorio tiene que ver con cierto imaginario vinculado a que la universidad no es parte, es decir, la universidad no tiene territorio, va al territorio porque la universidad no es parte de los conflictos, y ese es un imaginario que tiene que ver con determinados modelos vinculados a la cuestión, primero lo que sería una idea de ciencia, de neutralidad valorativa, es decir, la ciencia es neutral, la ciencia no juega al lado de uno y en contra de otro. Bueno, nosotros somos muy críticos de esa perspectiva, creemos que la universidad, por acción o omisión, siempre es parte, y por ende tiene territorio. De hecho, en la sexta, todos los procesos de relocalización y una serie de conflictos que se dieron, para muchos fue el descubrimiento de que la universidad tiene territorio, es decir, no está en el aire, está en un lugar y es parte de los conflictos societales. Es decir, ese es un elemento que, aunque parezca algo obvio, en las prácticas y representaciones que todos tenemos, digamos, los actores universitarios, está muy fuertemente instalado. Es decir, nosotros una vez en la cátedra, cuando estábamos trabajando, una chica levantó la mano y dijo, miren, yo no voy al territorio, yo vivo en el territorio, digamos, es decir, como diciendo yo, en el lugar donde doy el taller, en el lugar donde participo, es lo que ustedes llaman territorio. Bueno, yo quería empezar un poquito por esto porque después puede haber un montón de definiciones, hay toda una serie de debates, el término territorio surge o toma relevancia en el siglo XIX, muy vinculado a la consolidación de los Estados-nación, y al territorio se lo define, bueno, como el espacio geográfico natural donde se lleva adelante el poder centralizado del Estado. Esa perspectiva que aparece, bueno, con el siglo XIX con fuerza en Europa, a mediados más o menos en 1960, entre los 60 y los 80, a partir de la geografía crítica empieza a incorporar esta idea del poder y del conflicto, ¿no? Y hay una serie de autores, bueno, algunos autores plantean que el territorio sería algo que el espacio sería algo previo y el territorio sería esa producción social vinculada a relaciones sociales y de poder. Hay un montón de debates en torno a lo territorial. A mí me parecía interesante, y lo hablaba minutos antes con quienes coordinan, poder meternos un poco, ya no tanto en los debates sobre qué es un territorio, sino cómo significamos los actores universitarios esta idea del territorio. Porque, como antes les decía, en los 90, en los 80, la palabra territorio no tenía nada que ver con lo que nosotros pensamos ahora, y eso tiene que ver con que es una construcción social, y es una construcción muy vinculada a relaciones de poder universitario también, ¿no? También en la cátedra, el primer año que empezó esta unidad lectiva, cuando hicimos esta dinámica para poder pensar con objetos, fotos, con distintas cuestiones, la idea de un territorio, de los 5 grupos que conformaban la clase, 3 grupos a ese territorio lo significaron como una isla, como que iban a la isla. Es decir, la consigna era, piensen algún tipo de vínculo de la universidad con un territorio, y piénsenlo a partir de fotos, objetos, era una dinámica para que circule la palabra. Bueno. Y ahí aparece esta idea de la insularidad del territorio, es decir, tres grupos plantearon que el lugar donde iban a llevar algo vinculado a una cuestión hídrica, los otros iban a dar unos talleres, lo que sea, pero 3 eran en la isla directamente. Y los otros 2 grupos plantean la cuestión del territorio, si bien eran en un espacio sociourbano, también eran espacios insulares, es decir, aislados. Y ahí nos quedamos pensando bastante, y yo empecé a darle un poquito más de bolilla a esto de la mirada del territorio como algo insular, ¿no? Porque, por un lado, porque es una paradoja, ¿no? Que en una época, digamos, en tiempos contemporáneos, donde tan signado por flujo de personas, mercancía, mensaje, pensemos ciertos territorios, por ejemplo, una villa o un asentamiento como aislado de la totalidad sociourbana, cuando sabemos que hay desde redes narcos hasta un montón de flujos de mercancía que hacen que esos territorios no son islas. Y como antes les decía Vicky, bueno, yo empecé este año porque hay una materia nueva que es antropología y en trabajo social,
Entonces volví a revisar mucho de la bibliografía clásica de la antropología y veía también esto, que esa paradoja de pensar el territorio como algo aislado en un presente, digamos, de globalización, de flujos de mercancía, etcétera, se acercaba mucho a los imaginarios que había en el modelo antropológico clásico. Es decir, cuando surge la antropología, se da una gran paradoja porque al otro cultural o a la cultura se la pensaba como una totalidad aislada, sin conflicto, homogénea, sin relaciones de poder, paradójicamente en una época donde se estaba dando toda la expansión colonial y había unas transformaciones terribles. Es decir, en los reportes de los antropólogos aparecían los nativos, aparecía todo, pero nunca aparecían, digamos, los poderes de la colonia, en las observaciones con participación de Malinowski y otros autores. Bueno, volvemos a tener esa idea de territorio paradojal, donde los vemos muchas veces, vemos una villa, vemos un asentamiento, vemos un barrio de zonas periféricas como si fueran totalidades sin conflicto, sin historia. Nos cuesta mucho dimensionar que ese otro, digamos, es un otro histórico, que hay conflictos. Entonces me parece que yo me quería meter un poquito con esto. No creo que tenga que ver con una cuestión de error, digamos, de los estudiantes que tienen esa mirada, o que todos, porque yo también, digamos, muchas veces reproduzco esa mirada. Capaz que digo esto acá, pero después en mi práctica concreta hay cuestiones que donde uno no puede ver la heterogeneidad en determinados barrios, etc. Y lejos de ser una cuestión errónea, tiene que ver con un proceso histórico. Yo lo ubico en lo que uno podría llamar un cambio en la cuestión social que se da apenas empieza la década del 80, que es lo que un autor que se llama Dennis Merklen llama la resemantización de la cuestión social, donde lo que antes se concebía como trabajador se lo empieza a pensar como pobre. Es decir, si antes el problema o el eje central de la cuestión social tenía que ver con la cuestión del trabajo y el trabajador, a partir de la década del 80, con las transformaciones neoliberales, se las empieza a pensar como el problema de la pobreza y del pobre. Es decir, hay que terminar con la pobreza cero, etcétera, etcétera. Esa resemantización de la cuestión social, que ya no vemos trabajadores cuando vamos a un barrio, sino lo que vemos es pobre y lo único que vemos es pobreza, pero nunca vemos relaciones laborales, digamos. Es decir, el acompañante terapéutico va a acompañar, o personalizado, va a acompañar a un pibe a la plaza, lo va a acompañar en el barrio, o alguien que tiene un padecimiento subjetivo, pero nunca lo va a acompañar a la hora en construcción de lo negrea. Es decir, hay como límites de lo social donde nosotros no nos movemos porque nunca los podemos ver como trabajadores. Un acompañamiento familiar le hace el trámite de la asignación universal, te hace el trámite de la IFE, lo que sea, pero nunca va a mediar en un conflicto laboral si vos sos empleada doméstica y estás en negro, porque hay un continente, que es eso que llamamos el territorio, que es justamente ese continente aislado de la política focalizada, porque la resemantización de la cuestión social que transforma trabajadores en pobres también implica un pasaje de las políticas universales a las políticas focalizadas. Es decir, los problemas, las políticas son de proximidad. La política focal implica que si hay un problema de adicciones en un barrio, bueno, generamos un programa, un proyecto armamos los bien equipos para luchar contra o para generar procesos subjetivantes, etc. Hay un problema de cualquier orden de violencia urbana y se crean, en realidad ni se crearon, pero bueno, se cambia de nombre y se llaman centros de convivencia barrial. Pero en realidad la política focalizada parte del supuesto de que de algún modo problemas como la pobreza, es decir, tienen que ver con el pobre, es decir, no tienen que ver con las relaciones societales. Es decir, la política focalizada cree que el pobre es el problema y focaliza toda su política ahí, con esta idea de la proximidad, de la descentralización, pero en realidad eso va marcando un continente de lo que nosotros ahora entendemos como el territorio. Es decir, de todas maneras es complejo porque siempre es una tensión esta. Es decir, uno podría decir, bueno, nosotros ahora estamos en una idea que plantea el rector de crear un espacio que se llamen universidades populares. Y uno de los primeros planteos que hicimos todos es la idea de universidad popular no tiene que ser una universidad clase B que esté en los barrios, sino que sea a lo sumo la cuestión de la proximidad, es decir, tener instituciones que tengan una cuestión de proximidad para poder pensar el acceso a la universidad con ciudadanía plena, digamos. Eso tiene que ver con la diferencia entre política focalizada y política universal. Es decir, si uno yo la estoy haciendo muy, muy a lo berreta y hay gente de trabajo social que
te va a abrir los ojos y se va... Pero digo, lo que yo quiero marcar es cómo esta idea de territorio es una construcción histórica, tiene que ver con las transformaciones en el neoliberalismo. Estas transformaciones van generando, digamos, un cambio en el sistema de acción. Si, digamos, a lo largo del siglo XX, con la cuestión social que se vinculaba fuertemente a un sistema de acción entre Estado y sindicatos, a partir de la década del 80 se va conformando un nuevo sistema de acción con tres patas: las organizaciones de desarrollo, ONG de desarrollo, o que pueden ser también organizaciones de base territorial, el Estado y las agencias transnacionales, que en general son las que financian, el BID, etc. Este nuevo sistema de acción va dando un lugar central a estas organizaciones de base territorial, lo cual no es un proceso sin conflicto. Todo lo que es el movimiento piquetero que surge en la década del 90, pero que ya se va macerando en los 80 con estas transformaciones, implica una repolitización del territorio, porque de algún modo ponen en cuestión esta división de que la macroeconomía, esto que nosotros generalmente llamamos lo social, está muy vinculado a la política focalizada, donde la macroeconomía sería una cosa y lo social sería algo que no tiene nada que ver. Esto de separar economía con lo social es de algún modo una manera de intervenir y de construir esta idea del territorio. Yo por ahí tiro estas puntas, hay un montón de cosas que uno podría plantear, no sé cómo estoy de tiempo. ¿Estoy? Ah, bien. Pero me parece que está bueno poder pensar esto, de esta tensión presente, donde, por ejemplo, digamos, los dispositivos que muchos conozco que trabajan, trabajan en determinados territorios, que esos territorios pueden ser en un hospital, pueden ser en un dispositivo en un barrio, puede ser en un centro de día, pero a su vez participan de movimientos vinculados a la salud mental, de un montón de cuestiones. No hay una disociación que tiene que ver con esta mirada tradicional del territorio. Yo creo que una de las cuestiones que es fundamental desde una perspectiva de actores universitarios es poder volver a repolitizar los territorios. Me parece que hay un proceso de sedimentación que separa lo social de lo territorial, es decir, que separa lo social territorial de lo político, y a mí me parece que todas nuestras prácticas de trabajo con otros, y más si esos otros o esos otros están en situación de pobreza persistente, son villas, asentamientos, donde muchas veces uno plantea como una prioridad en el laburo o determinados grupos subalternizados, es muy importante ser consciente de esta tensión, que por un lado hay una necesidad de proximidad con esto que llamamos territorio por esta cuestión que plantea Merkel de la inscripción territorial de las clases populares, porque también el desmantelamiento que genera el neoliberalismo hace que ya no se puede generar esa divisoria tan tajante que planteaba, por ejemplo, Perón, que decía, bueno, del trabajo a casa y de casa al trabajo, tenía que ver con una separación entre el ámbito de la producción y el ámbito de la reproducción social. El ámbito de la reproducción era la familia, el barrio, el ámbito de la producción era la fábrica. Ciertas transformaciones en el capitalismo lo que van generando es que se hace difusa la frontera entre el ámbito de la producción y el ámbito de la reproducción. Cosa que siempre fue así, porque el movimiento feminista es el primero que empieza a poner el énfasis en que la esfera doméstica tiene que ser un lugar politizable porque era un lugar de opresión, ¿no? Esta inscripción territorial de las clases populares, es decir, que el barrio no es el lugar donde solamente se vive, sino donde se trabaja, donde a partir de lazos asociativos se logra la supervivencia, hace que cualquier tipo de trabajo que uno tenga, con sectores populares en situación de pobreza persistente, es central la proximidad, es decir, no es una cuestión, el sistema de atención primaria de la salud, hay un montón de sistemas que necesariamente necesitan la proximidad. La pregunta sería, ¿qué tipo de proximidad es la que vamos a construir? Una proximidad que refuerce esa idea de insularidad, de separar lo social de lo político, o una proximidad que piense en la idea de derecho universal, una proximidad que piense en los conflictos y donde la universidad siempre, vuelvo con esto, siempre es parte de los conflictos, es decir, por su silencio o por su acción, pero siempre somos parte de conflictividades sociales. Y en ese sentido me parece que hay que repensar el concepto de territorio, no tanto en el plano de lo conceptual, porque ahí hay un montón de avances, después eso yo puedo muy vinculado
a la idea de poder planteada por Foucault, que rompe con esta idea de centralidad estatal. Hay un montón de discusiones que tienen que ver con lo territorial. Pero me parece que lo más importante es poder, en nuestras prácticas y representaciones, siempre poder, de algún modo, tener una perspectiva crítica sobre eso que estamos haciendo, si tiende, digamos, a poder pensar los territorios como espacios situados pero abiertos en una totalidad sociourbana, con relaciones de poder, con relaciones societales, o si refuerzan esta idea de insularidad. Por ejemplo, doy un ejemplo concreto. Muchas organizaciones de base territorial que en este momento son centrales, digamos, en cualquier barrio para su reproducción social, es decir, para poder vivir. Si el club 20 amigos puede ser un club, pero no es un lugar que ocupa solamente un lugar deportivo, sino que entrega el bolsón, sino que sostiene con dispositivos de salud mental un montón de personas. Digamos, todas las organizaciones de base territorial, más allá de sus diferencias, por esta centralidad que adquieren a partir de las reformas neoliberales, ocupan precisamente un lugar vertebral. Sin embargo, hay muchas retóricas que plantean esta idea de la descentralización y esta idea de que la organización de base territorial empiece a tener un lugar de participación muy fuerte, pero también hay que revisar ese tipo de participación y ese proceso de descentralización del Estado. Es decir, porque cuando uno ve, por ejemplo, no sé, digo, incluso experiencias que son polémicas, para mí muy interesantes, que son Nueva Oportunidad, que es muy, muy diferente de cómo se da en un lugar u otro, pero plantean esta idea de el presupuesto participativo. Hay un montón de cuestiones que se han instituido que la pregunta sería, ¿son una descentralización del Estado o el Estado se expande bajo la forma de sociedad civil, por ejemplo? Es decir, que ya todas esas organizaciones de base territorial generan una tensión en relación a determinados procesos o son parte de algún modo de la expansión de determinada lógica. Digo, bueno, no me quiero ir de tiempo porque, digo, ya me conocen como soy, y al menos Andrés y Vicky, pero sí quería poder, por ahí fue un poquito desordenado, pero quería poder plantear esto de poder pensar la repolitización del territorio. ¿Qué implica eso? Implica, sobre todo, pensarlos como lugares abiertos, como lugares conflictivos, como lugares con relaciones de poder, y donde nosotros no somos invisibles, es decir, no somos los que vamos al territorio, sino que somos parte de un territorio común, en el cual la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Así que bueno, muchas gracias. Excelente, Maxi. Gracias. Y creo que nos dejas como muchas preguntas abiertas que están buenísimas como para esto que yo decía al principio, poder pensarnos como actores, pensar estas posibilidades de intervenciones, o sea, no descuidando estas miradas y estas preguntas que va a hacer sobre el territorio, cómo lo pensamos, no pensarnos fuera, o sea, no pensar estas miradas de los otros territorios como espacios insulares y demás. Excelente. Muchas gracias por el tiempo y bueno, no sé Quedé como si... un generalista, perdón, quedé como un generalista. Después, si hay que hablar de experiencias puntuales, hablamos de cuestiones puntuales. Después compartiremos el texto de Denis Merkley que vos decías, Pobres Ciudadanos, creo que puede ser. Sí, hay un capítulo que puede estar bueno para eso. Bien. Eso se lo pasaríamos por comunidades. No sé si hay alguna pregunta, alguna reflexión a partir de lo que conversaba Maxi con nosotros, antes de continuar con Mailén. Del principio al fin me parece que hay... No, del principio al fin me parece que hay preguntas, porque creo que se generaron todas preguntas. No, me explotó un poco la cabeza el hecho de que esto de las políticas centralizadas y a partir incluso de experiencias como los centros de convivencia barrial, ¿se me escucha? Sí.
un poco. ¿Se me escucha? Sí. Hola, hola. Ay, capaz que apaguemos nuestras cámaras. O sea, Ale, ¿se te escucha? El hecho de que... Ahí te aislaste, Ale. Tienes que habilitar el micrófono. Hola, hola, ¿ahora? Sí, ahora sí. No, pensaba esto de que las políticas centralizadas que se venían llevando a cabo, uno obviamente creo yo, con buena intención, como los centros de convivencia barrial y todo eso, eh, tenían un propósito, incluso el hecho de las organizaciones sociales, cómo vienen trabajando, el hecho de poder crear una identidad propia, incluso barrial, como una manera de protegerse también, que era como que es el trabajo que se viene haciendo en realidad, el hecho de poder centralizar un trabajo y, y o sea, lo que me quedó ahí como duda, el hecho de cómo hacer para tener una visión más abierta a la comunidad, porque el hecho de que nosotros pensemos en territorios como islas es justamente porque dentro de la universidad es una isla, no estamos todos adentro de la universidad. Y, y también esto hace que quienes llevemos las políticas adelante seamos los profesionales, por decirlo de alguna manera, en general, pero nuestra visión está focalizada en esto, está focalizada en muchas veces en reforzar la identidad de un territorio y no pensarlo abiertamente. Y esa es por ahí la duda que me queda, cómo hacer para poder abrir esas políticas que se venían llevando a cabo, que incluso yo hasta lo relaciono en otros ámbitos, el hecho de la identidad del barrio también genera muchas veces violencia por el hecho de soy de acá y somos de acá y protejámonos desde acá. Y, y es muy difícil porque si logramos pensar abiertamente cómo llevamos políticas para, para generar esa apertura, me parece que es lo más complejo de todo, porque cualquier tipo de planificación de políticas que se lleven a cabo siempre busca eso, el hecho de poder reforzar el territorio específico donde identificamos que está el problema. O sea, me queda todo duda, digamos. No, está bien, yo en breve, porque yo lo que creo es que simplemente la cuestión, los CCB, bueno, es un ejemplo de eso, digo, entre lo que eran los centros Crecer, que surgen con el PROMIN, fines de los 90, que fue una experiencia de un programa que duró mucho tiempo. En el medio hubo un año y medio que hubo algo que se llamó CTR, que eran Centros Territoriales de Referencia, y se cambió en Centro de Convivencia Barrial por unas situaciones, digamos, de violencia, pero también cuestiones mediáticas. Entonces digo, hay cuestiones de política pública que de algún modo, digo, van a tener mucho que ver con cómo se piensa lo que se hace. Digo, bueno, pero no la quiero, yo creo que lo voy a dejar para el final, si quieren después. Yo tomo nota de algunas de las cuestiones que vos decís y después de última lo dialogamos mejor. Bueno, creo que, no sé, a varias nos han quedado, así como Alejandro dice que puras dudas. Bueno, me parece que somos unas cuantas que estuvimos ahí tomando nota y bueno, tratando como de clarificar un poco eso. Así que muchas gracias, Maxi, por todo este arsenal de dudas que traes acá para que sigamos pensándonos en este espacio. Y supongo que vos querés hablar. Bueno, adelante, señor. No, iba solo una cosita antes que siga. Un arsenal de dudas, pero también un arsenal de definiciones, digo. Yo me quedé pensando en politizar los espacios, o en pensar la politización de los espacios, en pensar
en esto de que no son solo cuestiones de tensiones subjetivas, sino también de relaciones de poder, de relaciones de producción, en manos de quién están las herramientas de producción, etcétera, etcétera. Digo, son todas definiciones que nos dan marco aparte de preguntas, ¿no? Digo breve esto, si quieren hay un texto que yo cité Merklen, pero hay un texto que no cité porque lo leí la semana pasada, porque lo publicó la semana pasada un amigo, que varios lo conocemos, que es Fabio Regrena. Él escribe un texto que se llama Repolitizar los territorios, donde de forma bastante resumida hace todo un análisis de las distintas miradas de territorio. Ese puede ser algo de un texto accesible y creo que está, si no yo después se lo envío, yo lo tengo. Pase todo el material, que va a ser seguramente muy enriquecedor. Bueno, porque como siempre decimos, en esta cátedra estamos como eso, incorporando visiones, estamos preguntándonos y seguimos buscando pensar este espacio, esta asignatura, que es muy nueva, y bueno, así que todo material es bienvenido. Ahora sí, vamos a invitarla a Maylen, a Mailu, como la llamamos cariñosamente. ¿Estás por ahí? Sí, estoy acá. Había desactivado la cámara y el micrófono, puede ser que cuando hay mucha gente por ahí para que se escuche bien, como vos dijiste, está bueno sacar micrófono y cámara, porque así, por ahí eso saca un poco de calidad de sonido. Me ha pasado, por eso me saqué todo. Pero bueno, ahí me pongo la cámara para que mientras hable, bueno, haya una cara atrás de la voz, ya que podemos... Buenísimo. Bueno, te escuchamos, compañera. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nada, primero de todo quería decir que me parece muy interesante que se estén dando estos espacios dentro de la universidad. Quiero decir, una cátedra electiva como esta que tenga... una mirada, me parece que, no sé si decirle multidisciplinaria, o sea, que no englobe, en este caso, algo que vos, no sé, tenés comunicación y salud, y decís, bueno, debe ser una cátedra solo para comunicación, y no. Bueno, eso, nada, como comentario, pues me parece muy, muy interesante. Y después, bueno, me gustó mucho, Maxi, todas las conceptualizaciones que tiraste. Qué copado que tengamos ahora antropología en trabajo social, pues yo ya estoy terminando. Yo sé que hay algunas compañeras de trabajo social, pero no sé si son más que acaban de comenzar o en qué momento de la carrera están, pero como dijo Maxi, la asignatura de antropología está dentro del plan nuevo, así que yo no la tuve, pero sí hay profesoras que también interseccionalizan mucho con cuestiones antropológicas. Por ejemplo, Eva Benassi nos ha tirado mucho a Merklen y a otras autoras. Y cuando vos hablabas, Maxi, de estas cuestiones de la territorialidad, me vino al recuerdo y a la cabeza la cátedra de Taller de Aprendizaje Integrado 3, que justamente lo tuve con Eva, en la cual, a partir de nuestras prácticas, justamente, porque, bueno, en trabajo social tenemos 3 años de prácticas preprofesionales, estábamos justamente analizando las cuestiones del territorio, problematizándolo en torno a nuestras prácticas. Realmente, nada, fue algo que a mí en su momento me sirvió mucho, esto de empezar a problematizar qué es el territorio, sacarlo un poco, como decías vos, de esta mirada que pareciera simplemente de geografía, como si la geografía no se construyera, digamos, como vos decís, y como también retomó Benja, que me parece muy interesante, ponerle esta cuestión de que forma parte de relaciones de poder, de relaciones de poder también global, de geopolítica, digamos, los territorios también no son cuestiones fijas, digamos que, bueno, este territorio es así y no va a cambiar, sino que va cambiando, se va reconstruyendo, y también depende de qué lugar lo mires, por ahí va a cambiar. Algo que en su momento en TAI hicimos, que me pareció muy interesante, ahora no me acuerdo bien, pero hay un grupo que propone esto, mirar los territorios desde el lugar de la gente que habita esos
eso que llamamos territorio, ¿no? Nada, eso me parece interesante. Nada, que los mapas son construcciones básicamente también. Y bueno, yo como Maxi, lo acabo de conocer a Maxi, pero él dice que habla mucho, yo también. Y bueno, nada, aparte de contar la experiencia para la que me convocaron, quería comentar algunas cositas que me parecieron interesantes de las cosas que trajo Maxi. Entre ellas, como él decía, y fue algo que me quedó mucho, no, o sea, dejar de pensar al territorio como algo de afuera, sino que también volver a territorializar la universidad, ¿no? Digo, las instituciones también son territorios. Las instituciones donde vamos a intervenir y hacia donde vamos a ir, eso, son territorios. Los territorios no es nada más la cuestión geográfica, sino que creo que las instituciones también se pueden pensar como territorios. Bueno, desde este lugar voy a contar mi experiencia de cómo comencé con el taller y cómo me sumé a la red de radios en salud, que me parece una experiencia súper interesante porque problematiza, por eso también fue que me interesó sumarme, porque me parece que es un cambio de paradigma también dentro de lo que es la cuestión de extensión universitaria, en donde un poco de las cosas que veía yo, como decía Maxi, también es, bueno, la universidad yendo al territorio a intervenir, a, no sé, llevar algo que pareciera que faltara, o bueno, o asistir, o cuestiones así. Me parece que por lo menos este proyecto, digamos, dentro de extensión, propone de que sea un ida y vuelta. También, bueno, esto da cuenta, o sea, haber formado una cátedra respecto a esto para que nos problematicemos en torno a estas cuestiones, me parece que da cuenta de eso, de ir un poco más allá. Que Vicky haya dado su tesis, no sé si lo saben, pero bueno, perdón Vicky, yo lo voy a contar porque me pareció una experiencia hermosa, que Vicky haya dado su tesis con el proyecto de Caramelos Surtidos en vivo, con ellos participando porque son parte de eso, entonces es no vernos a las personas, las sujetas y sujetos que transitamos la universidad como personas aisladas, que obtienen su título así por sí solas, sino que podemos también pensar en construcciones comunitarias dentro de la universidad, si se quiere, también puede no quererse, pero bueno, eso fue una de las cosas, digamos, que me llamó, que me convocó a participar de esto. Aparte, amo la radio, me encanta, me parece que es un medio de comunicación hermoso, que ya está cumpliendo, creo que este año se cumplieron 100 años, puede ser, de la radio, si no recuerdo mal. A pesar de toda esta tecnología, de todo esto que estamos teniendo de pasar y de que han dicho que la radio, muchas veces se le ha tratado de dar fecha de término, de defunción a la radio y todavía no lo han logrado. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención como medio de comunicación y me interesa mucho. Y bueno, desde el lugar de trabajo social yo llegué a este proyecto por medio de mis prácticas, justamente. Yo estaba haciendo mis prácticas en salud mental del Hospital Eva Perón de Baigorria. Y bueno, y ahí se estaba comenzando recién, estaba muy nuevito este proyecto de llevar a la radio, a un taller de radio, a la parte de salud mental. Bueno, como les conté, comencé, digamos, como dentro de mis prácticas y me pareció muy interesante, por lo cual ya terminé mis prácticas de tercero y cuarto, me falta un año de prácticas, pero bueno, terminé ese ciclo y quise seguir con la cuestión de la radio y por lo menos desde nuestra experiencia, porque no lo hablo como mi experiencia sola, me voy a permitir hablar por mis compañeros y compañeras usuarias de salud mental que forman parte del taller también, porque creo que no soy yo sola hablando acá por mí, sino por un grupo. Voy a ponerle un poquito lo que yo sentí que desde mi visión, digamos, de la profesión a la que estoy estudiando, puedo agregar las cuestiones de la grupalidad, justamente,
Digo, por ahí para pensar un poco esto en la cuestión de las diferentes miradas que puede aportar una profesión a la hora de pensar en talleres, en proyectos, en propuestas. Bueno, desde mi lugar esto, pensar las cuestiones de la grupalidad, de generar grupalidad, y hacia adentro del taller lo que yo encontré mucho fue dentro del chalet, porque les cuento, porque esto también nosotras dentro de nuestras prácticas lo problematizamos mucho pensando en la territorialidad, porque como les decía antes, nos empezamos a invitar desde el taller 3 a pensar a las instituciones también como territorios, e invitamos también a los profesionales de salud mental a pensar su territorio de incidencia y ay, no me sale la palabra que quiero decir, bueno, intervención. Y en el Eva Perón se da una cuestión muy particular, que hay chalets por fuera de la gran institución y del gran edificio, digamos, que es el hospital. Hay chalets por fuera que son de diferentes especialidades. Por ejemplo, hay un chalet de la parte de rayos, hay uno de odontología, y no por casualidad, creo yo, el chalet de salud mental, o sea, salud mental también está por fuera del gran edificio que es el hospital, está en un chalet por fuera, en el cual hay toda una parte de barro, por ejemplo, antes del chalet, que cuando llueve mucho tenés que ir como saltando los charquitos. Hace un par de años, por ejemplo, los 2 baños que había no estaban habilitados para la gente de salud mental, se tenían que ir hasta otra vez el gran edificio. Nada, esto pensando un poco, volviendo a las cuestiones de la territorialidad, y esta cuestión de que el chalet de salud mental, no de manera, yo creo, ingenua, esté por fuera y esté un poco lejos de la parte del edificio, como les conté, bueno, genera esta cuestión de, obviamente, del afuera, de dejarlos un poco, bueno, en otro lugar. Y lo que hizo el taller de radio y lo que pudimos lograr desde el taller de radio fue generar un nexo, desde esta cuestión de la comunicación, de pensarnos como, bueno, como un taller de radio en el cual queremos hacer radio, queremos aprender a hacer radio, habilitó mucho la palabra de los usuarios, y aparte generó otras cuestiones en la territorialidad del chalet ahora, porque terminamos generando a fin del año pasado que hagamos un mural adentro del chalet, que era todo blanco, que estaba bastante desalojado, que vos entrabas y era muy frío, y en conjunto con el taller de radio, que el taller de radio creo que dio la posibilidad de que se arme un taller de arte, o sea, con todas estas cuestiones que fue moviendo, que haya, bueno, algo que genere un poco de ruido, ¿no? Y ruido en todo sentido, porque también nos costó un poco encontrar nuestro lugar como taller de radio que nos dejen usar, porque en un principio nos dejaban estar adentro del hospital, y de a poquito con algunas cuestiones como que nos fueron corriendo, nos iban, bueno, un día el salón que veníamos usando, no, justo hoy hay otra cosa, entonces no pueden. Son también esas pequeñas trabas que te van poniendo para no dar lugar a que se generen otras institucionalidades y otras territorializaciones por ahí de las instituciones. Entonces, bueno, nos fueron corriendo de a poquito, pero seguimos ahí luchándola, seguimos presentes, y hasta que nos dejaron medio que nos sacaron de la parte del edificio grande, digamos, y dijimos, bueno, vamos a ponernos en la sala de espera, porque nuestro taller es a la tarde en el chalet no hay tanta gente, porque los turnos y todo eso se da más bien a la mañana hasta el mediodía. Esto lo pienso porque antes dije, hicimos un poco de ruido, y hicimos ruido literal, porque al ponernos en la sala de espera,
nos pusimos medio porque fue lo que nos quedó, pero estuvo bueno porque también generamos una visibilización más hacia adentro también del chalet, eso de que estemos ahí en la sala de espera charlando, haciendo el taller, generó ruido literal que estuvo bueno porque también generó molestias en algunas profesionales, a veces está bueno generar ahí ruido, un poquito de molestia, y lo que pudimos generar también, por ahí para ir cerrando, y como dije yo hablo mucho, en esto que les contaba antes, de que generamos una cierta, no me acuerdo la palabra que usé, pero articulación o conexión con la parte de la institución, aunque nos tiraron un poquito para hacer el taller, tuvimos que volver al chalet. Lo que se nos ocurrió desde el taller de radio fue empezar a entrevistar a las directivas y directivos del consejo del hospital, digamos, del consejo administrativo, de los directores, de los diferentes representantes que hay en el hospital. Decidimos empezar a entrevistarlo como parte de las actividades, digamos, del taller y como, bueno, propuestas que se nos habían ocurrido el año pasado para empezar a armar micros en programas de radio. Bueno, y eso generó un movimiento muy, muy interesante, porque primero, empezamos a generar un vínculo que ni siquiera los profesionales del chalet estaban pudiendo generar con el monstruo que es, porque es un hospital gigante, también el Eva Perón. Y aparte, generamos que los directivos vengan al chalet a entrevistarse con nosotros y que los usuarios, porque ellas y ellos son principalmente los que llevan el taller adelante y las entrevistas. Yo desde mi lugar acompaño, coordino, acompaño la planificación, digamos, pero ellas y ellos son los que principalmente lo llevan adelante. Bueno, se vieron ahí como usuarios y usuarias de salud mental que son y que sabemos que generan una expulsión y genera socialmente, digamos, la palabra, lo digo así como para problematizar lo que dice, la palabra del loco es una palabra que está inhabilitada, porque se dice, bueno, no le des bola, está loco, es la palabra del loco, una palabra que no vale. Bueno, ahí estábamos las locas y los locos entrevistando a todos los directivos del hospital, y sin querer empezamos, digamos, por la parte jerárquica, digamos, más baja del consejo, y el director empezó a preguntar cuándo, o sea, le preguntó a las otras personas que íbamos entrevistando cuándo lo llamaríamos a él, porque todavía no le habíamos llamado. Cuento todo esto porque me parece que realmente es interesante y es poner en hechos, digamos, concretos y reales, todo lo que pudimos generar, todos los movimientos, todos los cuestionamientos y toda la territorialidad, si se quiere, que cambiamos un poco las cuestiones territoriales y que justamente, como decíamos antes, la territorialidad se construye a partir de relaciones de poder también, como algo movimos a partir, en este caso, del taller de radio, que es esta propuesta, pero bueno, como decíamos antes, dentro de la extensión, y bueno, esto para seguir problematizando un poco cuál es la función también de la extensión, y bueno, y empezar a pensar un poco más en lo que dice Vicky, que es llenar a la universidad de pueblo. Me parece también salirnos un poco de este concepto que ha calado mucho de, bueno, la universidad yendo al territorio, la universidad yendo, y me parece que estaría bueno, por lo menos las personas que lo sintamos así, que tengamos ganas de problematizarlo desde ese lugar, que la universidad se vista de pueblo. Así que bueno, ahí corto porque ya no sé cuánto tiempo estuve hablando, para que sigamos charlando, que esto es re interesante y da para largo. Bueno, y muchas gracias por invitarme. Tenía que comentar con esta cuenta, que yo no lo dije, lo dijo el Che. Yo solamente lo retomo.
Bueno, ahí Mailu nos estaba contando un poco cuál es la experiencia de esto que llamamos radio JEP o radio Entre Mates y Pasiones, que transmiten por Facebook Live y que, bueno, pueden seguirlo. Ahora, estos espacios de radio nos estamos juntando los viernes a la siesta, quienes podemos, para seguir pensando en este contexto, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo seguimos transformando? El viernes pasado se armó un lindo intercambio entre todos y todas sobre las posibilidades de transformación, sobre qué es la salud mental. Así que bueno, muy, muy agradecida también de poder compartir con personas como ustedes este trayecto. ¿Quedaron preguntas para Mailén? Queremos saber algunas cosas más. Yo te preguntaría, Mailu, como por ahí en concreto, porque vos contaste que a partir de este taller de radio, que, bueno, muchas veces hemos hablado sobre la palabra de las personas usuarias, la otra vez también Franco Ingracia nos hablaba de cómo históricamente fue segregada esta palabra. Bueno, ¿qué proceso fuiste identificando vos en ellos y en ellas a partir de la participación, ¿no? Porque vos ahí nos contaste un poco sobre cómo esto fue moviendo las estructuras, aunque sea mínimamente, en términos de relación con la institución. Bueno, ¿qué pasa con lo individual, ¿no? ¿Y cómo se trabaja en la grupalidad este tipo de cosas? ¿Qué identificaste vos en este tiempo que pudo haberse movido en ellos y en ellas? Bueno, por ejemplo, el sábado, ahí tuviste un ejemplo como muy claro a partir de una entrevista a uno de los participantes en un programa de radio. Ay, perdón, no encontraba el micrófono. Sí, procesos desde, digamos, lo subjetivo de cada uno y cada una, bueno, lo que contaba un poquito antes, esto que yo les decía, miren, las locas y locos, le estamos haciendo una entrevista a las directivas y de los directivos del hospital, en ellas y ellos obviamente que generó eso, el poder de la palabra, ver que su palabra es una palabra válida, una palabra que construye, una palabra que reconstruye y una palabra que eso, que vale, digamos. Realmente eso estuvo muy bueno planificarlo, que ellas y ellos vean que era una posibilidad real y seria, digamos. Aparte de esto, ¿no? O sea, lo que decía antes, esto me parece que lo que pudo haber generado, lo que yo percibo también, ¿no? Desde escucharles, desde cómo empezamos, cuando empezamos, porque al principio también era mucho una diferenciación, ¿no? Porque otra cosa que me olvidé de contar, porque el chalet de salud mental de Eva Perón de Baigorria es un poco particular. Yo me había olvidado que ustedes habían tenido ya una charla con Franco, que es el instructor, digamos, de la RISAM. Es que, bueno, como él es el instructor, me imagino ya les estuvo contando un poquito de qué es la RISAM, de qué es la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental, que se da en el chalet de salud mental de Baigorria. Bueno, es que las personas que participan de la RISAM, o sea, los residentes, tienen al taller de radio, o sea, se dio ahí como una cuestión institucional interesante que se mezcló, porque el taller de radio está dentro de tercer año de la residencia en la parte de dispositivos sustitutivos en salud mental. Entonces, los residentes de tercer año tienen que participar del taller también. O sea que esto lo retomo y lo cuento porque me olvidé de contarlo antes, que es interesante en esto que me preguntás, Vicky, porque al principio había una diferenciación muy tajante entre, y les costaba un poco esto, como hablar y sentir habilitada su palabra, porque estaban con les profesionales, porque estaban con
Benjamín, que era el coordinador comunicador social. Bueno, nosotras al principio estábamos medio ahí porque como éramos estudiantes, recién empezando, estábamos más ahí como más en su línea, digamos, pero al principio de los talleres, hasta que pudimos empezar esto, a construir nuestra palabra, a habilitar nuestra palabra, a posibilitar escucharnos también, que haya un intercambio respetuoso, fluido y real, en donde esto, que se vea que su palabra realmente vale y genera también. O sea, genera que si ellos hablaban o se interrumpían o alguien no estaba medio en otra, que todo eso generaba. Y como les decía antes, se empezó a ver el cambio en ellas y ellos mismos, de cómo se fueron posicionando en torno a los residentes y en torno a la palabra profesional, cómo se empezaron a sentir cada vez más habilitados y habilitadas hasta llegar a esta instancia que yo la cuento porque para mí fue magnífica y aparte fue justo cómo empezamos a cerrar el año pasado y cómo lo íbamos a empezar este año antes que se venga todo esto, de terminar entrevistando a toda la cúpula, digamos, a todo lo que maneja el hospital, que es un hospital gigante, a todo el consejo directivo del hospital y como les contaba, hasta generar esta expectativa por parte del director de cómo todavía no lo habíamos llamado a él para entrevistarlo, o sea, ¿cuándo le iba a tocar? Ellas y ellos generaron eso creo que fue fantástico y es dentro de lo que me preguntaba en su subjetividad, lo que generó, creo que generó esto, que se sientan empoderadas y empoderados de su palabra y de sus posibilidades también. Y a muchas y muchos realmente en momentos nos han comentado, y a mí, porque como ya se dieron cuenta que hablo mucho y por ahí me gusta relacionarme mucho, me han contado de manera así más personal, en pequeños momentos de cuando nos íbamos, eso, que realmente fueron para ellos y ellas también espacios por momentos terapéuticos que les hicieron muy bien, que les ayudaron mucho esto en habilitar la palabra en un sentido también, no solo habilitante en lo subjetivo, sino en lo grupal, en lo comunitario, en poder crear otros lazos. Bueno. Sí, ahí agregaría, Mailén, el tema de poder poner en tensión las agendas que traían, las agendas de temas, esto de tomar las agendas nacionales, o sea, o cuestiones que por ahí no tenían que ver con sus espacios, sus lugares de recorrido, sus cotidianeidades, sino que siempre se estaba como poniendo en temas, agendas que a lo mejor, agenda de temas para tratar, para reflexionar, para criticar, que a veces no, o sea, o no los cruzaban directamente. Y ese laburo, me parece que ahí también hubo un proceso de transformación en donde se empezó a poner en agenda lo que pasaba en el hospital, lo que pasaba en el barrio, lo que pasaba en los lugares o en los espacios de los cuales ellos venían o transitaban. Digamos, por eso también el tema de las entrevistas al hospital y demás, y por eso también las tensiones con las agendas de salud del propio sistema de salud en el cual estábamos nosotros insertos. Digamos, me parece que eso también tiene que ver con una transformación comunitaria del equipo, de ese espacio que, o sea, trasvasaba la discusión de algunos discursos, o sea, que a veces, o sea, porque hablar de medios o hablar de radio era, bueno, hablemos, no sé, de lo que está pasando en Buenos Aires con tal cuestión que tiene que ver con un asesinato y demás, y nos olvidábamos todos. Digo, para nosotros también es una práctica y es un cotidiano luchar con esas agendas y esas cuestiones que nos imponen y no vemos lo que le pasa al vecino, lo que pasa en el barrio, por qué pasa lo que pasa en el barrio o en el centro de salud. Me parece que eso también fue un tema de proceso, digamos, de ese grupo muy interesante, digamos, que hizo poner en tensión desde las vinculaciones con los profesionales hasta las vinculaciones con el propio sistema, con el propio hospital, digamos, y estas entrevistas y demás. Sí. Digo una cosita para acotar a esto, Benja, porque bueno, ahí está la mirada multidisciplinar cuando hay diferentes profesiones problematizando en torno a un tema, que está muy bueno, porque ahí está la mirada más de la comunicación, yo iba más por lo institucional y algunas otras cuestiones, y que es verdad que esto fue muy interesante, que pudimos salirnos un poco porque apenas empezábamos los talleres, charlando esto un poco de las noticias del día, siempre eran
como dice Benja, la agenda de los grandes medios de comunicación, generalmente de Buenos Aires, siempre con la mirada ahí, y empezar a bajar un poco a nuestra realidad. Creo que fue eso fue construyendo esto también, como vos decías, o sea, terminar diciendo, bueno, che, vamos a ver qué pasa acá, donde estamos nosotras y nosotras, donde venimos, o sea, en esta ciudad, porque hay casi todas y todos son de allá de Baigorria, hay algunas y algunos que son de zona norte de Rosario, pero casi todas y todos son de ahí, y eso, ¿qué pasa en nuestra territorialidad? Que es este hospital, este lugar en donde no solo, o sea, iban al taller, sino que iban a atenderse en un montón de cosas, no solo en la cuestión de salud mental. Y lo último que cuento, que me olvidé antes de que Vicky dijo que se evidenció un poco este sábado, es que hay una compañera de trabajo social que hizo las prácticas conmigo, que es de Baigorria, que empezó a hacer un programa de radio con unas compañeras y compañeras de ella, de Baigorria, y nos invitó a que, bueno, alguien del taller, hacerle una pequeña entrevista en la radio sobre el Día Mundial de la Salud Mental, que fue el sábado. Invitó a uno de los usuarios, y la verdad fue muy interesante, fue una entrevista muy linda, y él se sintió muy, muy cómodo, y fue una entrevista muy, muy fluida, cosa que no la habían planificado, o sea, planificamos que lo iban a llamar por teléfono, iban a charlar un poquito sobre el día, pero bueno, nada, lo quería contar porque eso me parece que es parte de toda esta construcción que estamos diciendo, y de la valorización también de la palabra, de cómo este usuario, que con todos estos meses que no nos estamos pudiendo juntar, que nos está recostando, que recién ahora hace un par de viernes nos estamos juntando, le dije si tenía ganas de que le hagan una entrevista, y le encantó y le recopó, y al toque salió ahí en la radio y hizo una alta entrevista, así que bueno, eso para contar que es parte también. A mí todo el tiempo me viene esta cuestión de que a partir, ¿no?, del ejercicio del derecho a la comunicación se habilita un ejercicio pleno, o lo más pleno posible, de la ciudadanía también, algo que históricamente estuvo vedado. Entonces, eso a mí me parece súper importante también, de pensar en estos espacios. La comunicación como un proceso, la comunicación como una construcción colectiva y comunitaria, los procesos subjetivos, como también, ¿no?, como procesos que pueden y que deben ser repensados de manera comunitaria, de manera colectiva. Así que bueno, muy contenta de tenerte, Mailu, de poder compartir con las y los estudiantes esta posibilidad, también desde la mirada del trabajo social, porque como decíamos hoy al principio, tal vez estos otros encuentros estuvieron siempre como más, no sé si apuntados, pero más pensados desde el área de la comunicación. Estuvimos charlando con comunicadores y comunicadoras y con profesionales formados en psicología. Así que bueno, gracias también por compartir esa mirada. ¿Cómo vamos de tiempo, de preguntas, de reflexiones? Hola Tato, viniste hace rato ya, pero te vamos a saludar y decirte feliz día. Hola, ¿cómo va? Gracias. Che, nada, bueno, acá escuchando, buenísimo. Una macana haberlo enganchado tarde a Maxi, que me perdí la primera hora, la primera media hora de lo que planteó, pero bueno, me quedé pensando, yo vengo pensando preocupado este tema del territorio y de las prácticas comunitarias, bueno, más también desde mi lado, ¿no?, de la salud mental, y cómo, nada, en este contexto, ¿no?, de la pandemia, digamos, y cómo poder, cómo poder repensar todo eso, digamos. Por un lado, bueno, sabemos la mayoría de las prácticas colectivas, comunitarias, de las que
muchos de los usuarios de servicios de salud mental participan, nada, están todas suspendidas, digamos. Por otro lado, eso viene generando, ya con tanto tiempo de no estar funcionando, viene generando que nada, que empeore la salud de todo. O sea, si pensamos que el no funcionamiento de todo eso no va a generar efectos en la salud, nada, estamos en algún problema porque no estarían sirviendo para nada, digamos, si el hecho de que no funcionen no genera nada. Y esto también hace que se resienta el sistema, porque no hay nada entre la casa, entre el territorio y el manicomio, digamos. Entonces, eso genera un problema en un montón de aristas y de dimensiones sociales, políticas y de salud, que nada, que me parece que es necesario repensarla. Yo una de las cuestiones con respecto a lo que decía Maxi del territorio, vengo de esto, o sea, ¿cómo es posible retomar algo de lo que se genera en los territorios y en las prácticas comunitarias que pueda, no va a ser exactamente lo mismo, pero que pueda intentar retomar algo de lo que se producía antes con la, entre muchas comillas, normalidad o en la pre-pandemia? Digo, si intentamos tener una visión amplia, como creo que planteaba Maxi, de territorio, digamos, o sea, el territorio es mucho más que los datos demográficos, de la geografía, digamos, de la porción territorial en kilómetros cuadrados, metros cuadrados, la cantidad de gente que vive, los datos demográficos de la gente. O sea, básicamente el territorio también es lo que la gente hace de él, los grados de la apropiación de la gente de eso. Y por otro lado, si eso lo articulamos con lo que trabajamos en general desde acá, tener una concepción amplia de la salud, más ligada con lo social, una de las cuestiones que por ahí trabajamos es, nada, entender a la salud como la resultante de un proceso de múltiples determinantes, sobre todo sociales, o sea, los determinantes, y el territorio es el lugar donde se juegan los determinantes sociales de los procesos de salud-enfermedad y de las posibilidades que pueda haber o no de lidiar con eso. Entonces, nada, esa es una preocupación ahí que vengo teniendo, de cómo poder retomar algo de esas cuestiones y de esas funciones, porque se está deteriorando mucho la salud de las personas que utilizaban esos espacios como un sostén importante para su salud mental, para sus relaciones en el barrio, y nada, bueno, y es una cosa de la que no se habla demasiado, digamos. Entonces, la salud, bueno, no es ninguna verdad revelada lo que voy a decir, pero es mucho más allá que la cama, los respiradores y las terapias intensivas. De hecho, estaría muy bueno poder investigar qué fue lo que pasó durante esos primeros meses de pandemia, en los cuales Rosario era ejemplo. Y me parece que parte de las prácticas en los territorios ha tenido que ver con eso, digamos. También es interesante que la pandemia produjo aparte de profundizar todas las falencias que por ahí venía habiendo, también generó por parte de los trabajadores una serie de cuestiones de redoblar esfuerzos, ¿no? En el trabajo, en el laburo, en muchos sectores, hablo sobre todo de salud, implicó una mayor salida al territorio, cosa que también hace repensar, ¿no? Varias cosas, digamos, porque también en el marco de los hospitales, por ejemplo, particularmente en los monovalentes y en los psiquiátricos, también hubo un redoblar esfuerzo de los trabajadores para intentar evitar todas las internaciones que eran posibles evitarlas, como para intentar externar la mayor cantidad de situaciones que ya venían internadas por temor, por el riesgo a la pandemia.
Y nada, y me parece que desde la salud mental hay un desafío también importante ahí, que me parece que por ahí hay cierta relajación con respecto a, bueno, más o menos virtualmente lo estamos manejando, pero bueno, pero hay mucha gente que queda afuera y mucho más allá también de solo las cuestiones tecnológicas de accesibilidad a eso, sino los grados de problemática y de complejidad subjetiva que empeora la pandemia, no son posibles de ir sobrellevando de esa forma virtual. Entonces, nada, o sea, tenemos que si pensamos que la salud mental, como dijo Rotelli, un referente de la reforma italiana en los primeros meses de la pandemia, o sea, si pensamos que para salud mental nos queda trabajar por teléfono, estamos fritos, nosotros y en muchos problemas la población. Entonces, nada, bueno, esas reflexiones y nada, bueno, y un comentario cortito de lo que planteó Mailén, me resulta significativo, porque a esta altura del campeonato me da un poco de risa, porque bueno, conozco más o menos de esos mecanismos, estos mecanismos expulsivos, ¿no? Arrancamos adentro de la institución y en cuanto empezamos a hacer ruido nos fueron empujando hacia afuera. Nada, bueno, eso también, múltiples cuestiones ahí para poder analizar, bueno, en la línea que la venía trayendo ella, ¿no? También del análisis institucional, de qué es lo que despierta ahí el dispositivo, qué genera, ahí, bien para pensarlo, últimamente viene estando tan de moda y a tantas cosas se le dice dispositivo, ¿no? Pero pensándolo bien desde el análisis institucional, nada, los ejemplos que ella ha dado, ese espacio de la radio ha funcionado realmente como un dispositivo que nada, que despierta cosas, que ubica analizadores, que incomoda y que está bueno muchas veces esas incomodidades en espacios tan acartonados y donde tan marcados por el modelo médico hegemónico, digamos, ¿no? Por lo biológico. Así que nada, bueno, buenísima la experiencia. Bueno, yo una consultita fuera de tema. Se agregó Patricio Castaño, que no es Patricio, al parecer. Disculpame por no tenemos, como ese nombre no tenemos a nadie y estábamos ahí dudando. Bueno, no, mi nombre es Alejandra Muguruza, yo te había escrito, recordá que me sumé, esta cuenta estaba apurada y me ingresé, después me di cuenta, ingresé con otra cuenta que tengo en la composición. No pasa nada, era para tener para nuestro libro de arte. No, y encima si lo cambiaba, digo, me tengo que salir de vuelta para entrar en la otra cuenta, digo, no, ya está, ya fue. Así que mil disculpas. Bien. Bueno, la idea es poder ir cerrando, agradeciendo a los dos invitados. O sea, no sé si hay alguna consulta, alguna reflexión que queramos trasladarles, o si ustedes como invitados quieren cerrar con algo. Te vamos a pedir, Maxi, que nos pases el material que nos prometiste. Sí. Yo te agrego, Andrés, una cuestión de lo que decía Mailén, que está bueno para pensar algunas cuestiones. Nosotros en general, en extensión, muchas veces usamos, ya que se volvió un latiguillo, a mí siempre me genera un poco de ruido, esto de, como diciendo, la realidad es indisciplinada, como para dar cuenta de que no podemos abordarla desde un campo disciplinar. Y yo siempre, bueno, todos los que hemos leído Foucault sabemos que la realidad no es indisciplinada, entendemos lo que quieren decir aquellos que dicen la realidad es indisciplinada, porque tiene que ver con esto de que no podemos disociarla a partir de nuestros campos profesionales, pero a mí me parece que en el ejemplo que ella daba, lo voy a empezar a usar como ejemplo para cuando se habla de eso, la realidad es indisciplinada en el sentido de que intenta desdomesticarse, digamos, pero no quiere decir que no haya disciplinas que la tratan y relaciones de poder, que ahí se ve muy claro, digamos, ¿no? Como
plantear que el tema de la salud implica otros campos disciplinares, poner en cuestión determinados poderes, históricamente era la psiquiatría, bueno, pero digo, todo lo que tiene que ver con el modelo médico hegemónico, me parece que está bueno para poder ver, digamos, bueno, que cada territorio particular, si bien no es un territorio aislado, tiene determinados modos de disciplinamiento, ponen en juego determinados poderes y ahí está bueno poder dimensionarlo, porque si no es como una cuestión muy generalista donde yo mismo puedo poner en crisis o criticar una noción del territorio, pero está bueno poder pensar lo particular de cada territorio y cómo los poderes se han puesto en juego, porque digo esto de que un territorio es una isla, desde la mirada de la política neoliberal, de la focalización, etcétera, también hay poderes que son los que pueden entrar y salir, digamos, que son los que tienen más vínculo con el mercado, con el Estado, etcétera, y hay otros que sí, probablemente lo viven más de forma aislada. Pero bueno, era solamente decir eso, nada más me pareció muy interesante. Bien. Bueno, de nuevo agradecerle. La idea es, o sea, poder continuar en esto que, como abríamos con Vicky, poder ir pensando estas experiencias, estas reflexiones que cada uno y cada una pudo ir haciendo en este recorrido, en este corto recorrido de la cátedra, para ir pensando las experiencias que trajimos a la cátedra, para ir pensando lo que ustedes manifestaron en el foro y que veníamos cruzando algunas opiniones y yo les hacía algunas preguntas de cara a lo que va a ser la última unidad de esta cátedra, que tiene que ver con el pensar alguna intervención, pensar alguna reflexión o en principio alguna intervención. Sabemos que la situación no está fácil para pensar intervenciones, pero la idea es ver si la semana que viene podemos tener la experiencia de algunos de los otros espacios con los que interactuamos en el marco de la red de espacios de radio, como para ir acercando estas materialidades de las que hablamos, estas intervenciones de las que hablamos y las que venimos hablando y en las que ponemos en juego el concepto de salud, el concepto de comunicación, el concepto de comunidad, el concepto de territorio y demás. Eso tiene que ver con lo que pensamos como trabajo final, como trabajo para la promoción de este espacio, con lo cual lo que le vamos a estar pasando por comunidades, bueno, una es el artículo, lo que nos contaba Maxi de Fabio de Reguerena, un docente, compañero de la Universidad de Cuyo, que le da una vuelta a esta idea y a esto que nos contaba Maxi. Y después lo que le vamos a tirar son algunas preguntas, le vamos a pasar ahí por comunidades, para esto, pensar estos espacios, estos territorios, estos recorridos, estos lugares que algunos de ustedes manifestaron que les podía o les generaba alguna tensión y les podía llegar a interesar pensar algún tipo de intervención. Digo, algunos tenían que ver con, bueno, el lugar de origen, el pueblo, la ciudad de origen de algunos de ustedes, o sea, sobre algunos temas en relación a cómo trataba mediáticamente la cuestión del suicidio, creo que en jóvenes. Y bueno, la idea es poder acompañar desde la cátedra, pensar esas posibles intervenciones, me sale esos posibles proyectos. No va a ser un proyecto porque no tenemos los tiempos, porque no tenemos la posibilidad de lo que implica hacer un proyecto, digamos, esto de entrar en diálogo con el otro, con los espacios donde pensamos la intervención, o sí, lo vamos a ir viendo, pero nos quedan pocos encuentros, pero sí tener una idea o pensar una posible intervención que sí tenga un objetivo, que sí tenga un análisis, digamos, del espacio, de la situación, de la problemática con la cual vamos a trabajar, que pueden ser, como les decía antes, estos espacios que venimos recorriendo y presentando y que vamos a tratar de continuar presentando el próximo encuentro. Así seguiríamos con estos encuentros. No sé si me olvido de algo, Vicky. No tenés micrófono. ¿Dudas, consultas, sugerencias, no sé, críticas? Sí. que no sé qué toqué en el celu, entonces
voy a hablar de esta otra cuenta. Que creo que no, que estamos bien ahí. Voy a dejar de grabar. Pregunto, dudas, sugerencias, comentarios.